Hola, soy el doctor Roberto Mercado Longoria, soy el jefe del Servicio de Neumología y Cuidados Intensivos del Hospital Universitario. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que creo que es de sumo interés y relevancia para toda el área médica, que es el tema del tabaquismo. Este tema de tabaquismo considero que es de suma importancia para toda el área médica, no solamente para los neumólogos que nos dedicamos a las enfermedades respiratorias, sino para todos los médicos o estudiantes de medicina que tenemos contacto con pacientes o con personas que tienen este problema que es sumamente serio y que es un problema de índole mundial que afecta la salud obviamente del individuo que fuma, pero también afecta la salud de las personas que lo rodean y también afecta el medio ambiente y todas las áreas donde el humo del tabaco se impregna. Por lo tanto, obviamente el daño más serio que produce es el daño en el parénquima pulmonar de la gente que lo inhala o el humo de tabaco en forma continua y constante. Hay millones de gentes que fuman, que están utilizando tabaco día con día. Estas personas a las que fuman, pues es importante prevenirles las enfermedades a través de información, educación y también a través de ayudas para pacientes para que dejen de fumar, que tenemos metodologías bien establecidas para esto. Por lo tanto, hablaremos acerca de lo que es el tabaquismo. Pues el tabaquismo se define como la inhalación y exhalación de humo de tabaco. Y se define un agente fumador a aquel que ha fumado uno o más cigarrillos durante el último mes. Como ustedes pueden ver, el tabaquismo es una droga, la nicotina es una de las drogas, pero no nada más la droga de la nicotina, que es una droga adictiva, es la que nos puede causar daño en el organismo. La gente, al parecer, únicamente conoce la nicotina y la nicotina solamente es una droga que produce adicción para que la gente siga consumiendo el tabaco. Pero la combustión del tabaco, cuando se quema el tabaco y cuando se produce el humo de tabaco, es la que tiene una gran cantidad de componentes tóxicos y estos componentes tóxicos son los que dañan el pulmón y dañan toda la economía del cuerpo humano, no solamente el pulmón. Por lo tanto, hay que informar a la gente que no porque utilice cigarrillos que dicen que tienen menos nicotina, están libres de la combustión del humo de tabaco y de los tóxicos que son los que causan mucho daño en todo el organismo. Hay definiciones entre fumadores y exfumadores y estas definiciones las utilizamos fundamentalmente cuando hacemos protocolos de investigación. No fumador es aquella persona que evidentemente no fuma o no ha fumado nunca en su vida o que se ha fumado cuando menos de 100 cigarrillos en su vida. Un fumador actual pues, es el que consume tabaco en forma continua. Un exfumador es aquel que ha dejado de fumar, que era fumador y que deja, ¿ah? Y que ha fumado obviamente más de 100 cigarrillos en su vida, pero que en la actualidad ha dejado de fumar. Y hay un fumador ligero, que es aquel que se comporta fumando menos de una cajetilla al día o 15 cigarrillos diarios, y aquel fumador pesado, aquel que ha fumado o fuma más de una cajetilla al día durante los últimos años. Hay cosas que son muy importantes. Por ejemplo, la mayoría de la gente que usa el tabaco no sabe, no tiene conocimiento en absoluto de los daños que provoca el uso del tabaco. La gente lo desconoce. Parecerá mentira a pesar de tanta información que tenemos, tanta publicidad que hacemos, Día Mundial sin Tabaco, muchas publicidades en el uso de tabaco, restricciones del uso de tabaco, leyes en contra del tabaco. La gran mayoría de la gente piensa que el tabaco a él no le va a hacer daño. Por lo tanto, es muy importante educar a la gente, informar, que sepan que no nomás la nicotina, vuelvo a repetir, sino también la combustión del humo de tabaco es la que causa
el problema en la actualidad. Y aquí un dato importante, más de la mitad de los pacientes que fuman van a morir de una causa o de enfermedad relacionada al tabaco. O sea, si una persona es fumador, por el solo hecho de fumar, está hablando que va a tener una enfermedad producto del tabaco. Por lo tanto, es muy importante que nosotros entendamos todas las causas de enfermedad que produce el tabaco que la gente desconoce y que nosotros debemos de conocer perfectamente bien para informárselo a la gente. Por lo general hablamos mucho de la prevención y las enfermedades más prevalentes que matan a la gente en la actualidad, que es el cáncer de pulmón, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y las enfermedades cardiovasculares, todas ellas tienen una unión totalmente al tabaco. Por lo tanto, si nosotros informamos a la gente, tratamos de prevenir a la gente, la prevención en esto es que la gente entienda y deje de fumar. La prevención primaria será que nunca más una persona inicie en el tabaquismo. Ese sería un gran paso. Pero desafortunadamente, a pesar de las cosas que se hacen, se batalla para que la gente no inicie en el tabaco y se batalla para que la gente abandone el tabaco. Pero no porque exista este problema de batallar, nosotros vamos a dejar de actuar y de hacer las cosas que tenemos que hacer. Podemos entender que la gente piensa que solamente el cáncer de pulmón es el único cáncer que afecta el humo de tabaco. Y no, también tenemos cáncer de orofaringe, de laringe, de esófago, de la tráquea, de los bronquios, del pulmón. Se asocia a leucemias, a cáncer de estómago, a cáncer de páncreas, a cáncer de riñón, de uretero, de cérvix y de vejiga. Todos estos cánceres están relacionados con el tabaco. Y la gran mayoría de los pacientes que tienen ese tipo de cáncer, obviamente son gente que son fumadores y que si hubieran dejado de fumar o no hubieran empezado a fumar, muy probablemente estas enfermedades no hubieran aparecido en ellos. Hay otras enfermedades crónicas como accidente vascular cerebral, cataratas, periodontitis, aneurismas de la aorta, enfermedades coronarias, neumonías, arteriosclerosis, enfermedad vascular periférica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, asma, otras enfermedades respiratorias, fracturas de caderas y alteraciones de reproducción en las mujeres cuando están en edad fértil. Por lo tanto, si vemos que cada vez más las enfermedades tienen relación con el tabaco, pues este enemigo número uno que tenemos para la salud debemos de conocerlo, nosotros que nos dedicamos a la salud, conocerlo muy bien, informarlo a la gente, educar a la gente, prevenir ese tipo de enfermedades, que la mayoría de esas enfermedades son o muy discapacitantes o mortales. Pero existe otro problema, la gente que no fuma, pero inhala humo de tabaco, que se llama la exposición a humo de segunda mano, ¿eh? O fumador pasivo. Entonces, esto es importante también entender, que la gente que está fumando está expulsando humo y produciendo humo a través de la combustión de su cigarrillo, y la gente que vive alrededor de él o convive con él, pues es gente que va a estar aspirando ese humo de tabaco, y ese humo de tabaco también causa alteraciones en la gente que no fuma, solamente inhala el humo de la gente que está alrededor. Es por eso que las leyes son cada vez más estrictas y los países van caminando para hacer leyes. En nuestro país se han aprobado las leyes en contra del tabaco. En nuestro estado, el estado de Nuevo León, se ha aplicado la ley en contra del tabaco para no fumar en espacios donde haya gente que puede inhalar humo de tabaco. Claro, no es fácil, se ha batallado, pero no es imposible para evitar que el fumador esté contaminando a otras personas con el humo de tabaco, porque está demostrado que existen enfermedades que se producen por inhalar humo de tabaco, aunque el paciente no sea fumador, sino inhala el humo de segunda mano. Cáncer de pulmón, enfermedades coronarias, alteraciones respiratorias, enfermedades reproductivas en la mujer.
hay también muchas enfermedades que son producto de solamente inhalar humo de tabaco estando alrededor de otras personas. Por lo tanto, el humo de tabaco es, como hemos explicado en un principio, totalmente dañino y tenemos que luchar contra él. Cuando hablamos de pura enfermedades respiratorias, pues podemos hablar del cáncer del pulmón, el EPOC, asma bronquial, neumotórax espontáneo, enfermedades intersticiales, trastornos del dormir, como la apnea del sueño, infecciones respiratorias más frecuentemente y algunas otras enfermedades respiratorias que realmente en la actualidad cada vez estamos viendo con mayor frecuencia, sobre todo EPOC y enfermedades intersticiales, a su vez igual que el cáncer de pulmón. Por lo tanto, esas enfermedades vienen creciendo, vienen caminando cada vez más a ser las enfermedades número uno como causa de enfermedad y causa de muerte. Por ejemplo, el EPOC era una enfermedad que hace unos años, hace una o dos décadas, andaba en el lugar 14, 15 de causa de muerte. Ahora el EPOC anda en el tercer o cuarto lugar de causa de muerte y todo es secundario al tabaco. El cáncer de pulmón es el principal cáncer que produce más mortalidad, ahora tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, a veces nos preocupamos mucho por el cáncer de mama, lo cual es muy correcto, pero nos olvidamos del cáncer de pulmón. Y el cáncer de pulmón obviamente es totalmente prevenible a través de evitar el contacto con el humo de tabaco. ¿Qué pasa con el humo, con la gente fumadora? Existe un problema a nivel mundial. Hay millones de muertes por tabaquismo. Es la causa de muerte de millones de personas al año. ¿No? Es el 10% de las muertes a nivel mundial son por tabaco. Si vemos esas estadísticas, pues nos deberíamos de asombrar diciendo que una persona muere cada 6 segundos por problema del tabaco. Y también el tabaco pues causa muerte fetal y bajo peso al nacimiento. Y esos niños de madres fumadoras pues siempre son más propensos a tener también enfermedades respiratorias. Esta enfermedad relacionada con el tabaco es un problema muy serio porque produce un alto gasto de dinero en salud. Son miles de millones de pesos que se pierden atendiendo la salud que provoca el tabaquismo. Entonces tendremos que estar conscientes de que el tabaquismo produce muerte, produce muchas enfermedades, produce muchas discapacidades y produce mucho gasto en salud. Entonces, a veces siempre pensamos que la economía de los países no es suficiente para atender la salud, pero tenemos problemas como el tabaquismo que si lo evitáramos tuviéramos mucho más recursos para atender a pacientes con otras enfermedades que no sean relacionadas al tabaco. Hace años el tabaquismo era algo exclusivo de los hombres y solamente los hombres fumaban y el porcentaje de mujeres era muy bajo, muy bajo. Obviamente las compañías tabacaleras, al darse cuenta que la mitad de la población en el mundo son mujeres, decían, pues ¿por qué no aprovechamos y vamos también a hacer que las mujeres fumen? Y de esta manera ampliamos nuestro mercado y nuestra venta y ganamos mucho más dinero, lo cual hicieron campañas muy profundas, haciendo que la mujer iniciara en el tabaquismo. Y en la actualidad hay zonas o áreas donde el tabaquismo en el hombre y la mujer es exactamente el mismo. La prevalencia entre hombres y mujeres se viene cerrando cada vez más y las mujeres son grandes fumadoras y el cáncer de pulmón, que hace muchos años prácticamente no existía en las mujeres o solamente existía en la esposa de los grandes fumadores, en la actualidad tenemos que el cáncer de pulmón ha rebasado los demás cánceres en la mujer, como tanto el de mama como el de cervix. Entonces, por lo tanto, tendremos que atacar tanto a los hombres como a las mujeres para evitar que inicien en el tabaquismo. El humo de segunda mano, hay
existía controversia, pero ya no hay, es una evidencia incontrovertible, que es una asociación con el cáncer de pulmón y tenemos que entender que por eso las leyes hay que apretar un poco más para que toda la gente entienda que si yo estoy inhalando humo de tabaco de una gente que está fumando, me está dañando a mi organismo. Y si yo no fumo, pero la gente que convive conmigo alrededor son fumadores, el daño me lo está produciendo. Hay estudios donde han demostrado dónde es el fumador de segunda mano, pues habitualmente en los hogares. Hay que atacar que el hombre o la mujer no fume dentro de su casa. En primer lugar, que no fume, y si fuma, que no fume dentro de su casa para que no exponga a su familia a humo de tabaco, tanto si es el hombre, a su esposa y a sus hijos. Por lo tanto, hay que tratar de evitarlos. Pero hay otras partes donde es más fácil evitar. En el hogar es muy complicado porque es un área privada donde cada quien puede tomar las medidas que crea que sean necesarias. Solamente podemos evitar el tabaquismo dentro del hogar con educación. Y educación a partir a través de los niños en las escuelas, donde damos cursos para que los niños sepan que el humo de tabaco les hace daño a ellos y a sus padres. Pero hay lugares como por ejemplo los bares, que en países desarrollados ya no se permite fumar dentro de los bares. En nuestra ciudad está prohibido, aunque algunos infringen la ley. En los vehículos públicos está prohibido fumar. En los vehículos de la gente, hay gente que fuma dentro de su vehículo y obviamente la concentración de humo es mayor. Y en el trabajo también existe algo de tabaquismo, aunque ya la mayoría de las empresas evitan el tabaquismo tanto en las áreas abiertas como en las oficinas para evitar el daño producido por el humo de tabaco. Hay organismos que se han unido para hacer campañas en contra del tabaco. México ha entrado a esas campañas de un mundo libre de tabaco y para evitar que en las áreas donde se trabaja se fume, para que cada vez menos trabajadores estén expuestos a humo de tabaco y haya gente que no tenga capacidad de poder fumar y gente que no tenga capacidad de poder inhalar el humo de tabaco en el trabajo. Esto ha avanzado mucho. Anteriormente en cualquier oficina y en cualquier lado y en los lugares de espectáculos y en los cines y en los camiones públicos la gente podía fumar. En la actualidad cada vez se va restringiendo cada vez más los lugares donde la gente puede fumar. Inclusive en nuestra ley de la universidad prohíbe fumar en todas las áreas de la universidad, sean abiertas o cerradas. Y es una pena a veces que en nuestra escuela todavía hay estudiantes de medicina que fuman. Nosotros hemos hecho una campaña importante para decir, los médicos no fumamos. Y también una campaña para decir, si eres médico y vas a fumar, por favor quítate la bata, fuma sin bata, porque es una información que mandas a la gente, que parecería mentira, pero lo vamos a ver, que hay cosas que son efectivas para poder ir haciendo que la gente fume menos. Por ejemplo, aumentar los impuestos funciona, claro que aumentar los impuestos funciona, disminuye el uso de tabaco. Por eso estamos a favor de que se aumenten los impuestos. La información en contra del tabaco que se pone en las cajetillas, ¿funciona? Claro que funciona. Es que se fue perdón. Sí, por favor. La otra. No sé por qué. Ahí. ¿Continúo? La información que se pone en las cajetillas para decir que hace daño el humo de tabaco, ¿funciona? Sí, sí funciona. Todas las medidas en contra del tabaco funcionan. Funcionan poco, no funcionan, no hay una medida que funcione el 100%, pero si sumamos los pequeños porcentajes que provoca cada medida, vamos caminando cada vez más para que el enemigo número uno de la salud, que es el tabaco, podamos ir luchando en contra de él.
¿Qué pasa cuando inhalamos humo de tabaco? A veces la gente piensa que no va a pasar absolutamente nada, pero todos los irritantes y oxidantes en el humo de tabaco van a producir inflamación en el parénquima pulmonar y en la vía aérea. Recuerden que tenemos un mecanismo de defensa pulmonar que es el aparato mucociliar. La vía aérea siempre está produciendo moco y ese moco sirve para detener todas las partículas que respiramos del aire para que el aire llegue totalmente limpio a los alvéolos. Pero si la persona fumadora está metiendo humo de tabaco en forma continua, pues ¿qué hace? Pues que se inflame el parénquima pulmonar, la vía aérea, exista moco de más, exista un aumento del trabajo y entonces se remodela la estructura normal del bronquio y es donde empiezan las enfermedades, tanto la enfermedad pulmonar obstructiva crónica tipo enfisema como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica tipo bronquitis crónica, que son las que van deteriorando tanto el parénquima pulmonar como el árbol traqueobronquial. Y ese deterioro conlleva a que tengamos una afectación celular y esa afectación celular obviamente se va a transformar el epitelio y ese epitelio se transforma en un epitelio neoplásico y puede haber epitelios que se vuelven malignos y tendremos el carcinoma espinocelular y el adenocarcinoma, que son los carcinomas más frecuentes de la vía aérea y del parénquima pulmonar, que son enfermedades que llevan a la muerte a una gran mayoría de los pacientes. Se han hecho estudios, aquí está un artículo publicado en enero del 2013 en el New England Journal of Medicine, donde se hizo un análisis, ¿qué pasa? ¿Cómo fue la mortalidad en los últimos 50 años relacionado al tabaco en todas las enfermedades? Y el análisis hecho, si a alguien le interesa ver estos análisis estadísticos, los puede encontrar en esta revista, ha demostrado que en la actualidad el daño por tabaco es mayor fumando la misma cantidad que se fumaba hace 50 años o hace 25 años. Por algún motivo, el humo de tabaco ahora está dañando más, aunque se fume la misma cantidad. Es por eso que alguna gente dice, no, pues alguien hace años fumó mucho y no tuvo muchos problemas. Sí, pero en la actualidad, fumando la misma cantidad, el daño es mayor. El daño es mayor. Y entonces se encontró en esos estudios hechos que en los diferentes periodos ha venido aumentando el número de pacientes enfermos y el número de pacientes muertos por tabaco, aunque el número de tabaquismo sea el mismo. Por lo tanto, hay que entender que en la actualidad el tabaco está haciendo más daño que hace años. ¿A qué se deberá esto? ¿A la contaminación ambiental como otro factor? Es otra posibilidad. Pero entonces, si la contaminación ambiental que ha crecido en el mundo y en nuestras ciudades, junto con el tabaquismo, están aumentando la muerte, pues tendremos que tratar de controlar las dos cosas, tanto la contaminación ambiental como el tabaquismo. Y entonces se ha visto que definitivamente en cardiopatía isquémica, en EPOC, en cáncer, es mayor el número de pacientes ahora que mueren fumando las mismas cantidades. Esto es importante entender que no es que fumen más, fuman lo mismo, pero el desarrollo de enfermedades es mayor. Y también se ha visto que el beneficio de cesar el tabaco, de dejar de fumar, sigue trayendo beneficio en los pacientes, ya que la sobrevida en la actualidad es mucho mayor que en años pasados. En nuestra ciudad, en el estado de Nuevo León, la sobrevida, tanto del hombre como de la mujer, anda cerca de los 80 años. Hace 50 años no era esa sobrevida. Entonces ahora vemos que si la gente deja de fumar, puede llegar a vivir más. Y aquí podemos ver en estas curvas, ¿no?, que si tanto el hombre como la mujer que no fuman, pues obviamente tienen un porcentaje mayor de llegar a vivir 80 años. Las mujeres, el 70% de las mujeres que no fuman llegan a los 80 años. Y el 38% de las mujeres que fuman llegan a los 80 años. O sea,
Las mujeres mueren también más rápido, al igual que el hombre. El hombre de los que son fumadores, el 61% llegará a los 80 años. Pero el hombre que es fumador, el 26% va a llegar a vivir 80 años. O sea, en términos generales, un paciente fumador, en términos generales, le resta 10 años, 10 o 12 años a su vida, siendo solamente fumador. Por eso es importante que entendamos que el tabaquismo está relacionado 100% con la muerte, 100% con el cáncer, 100% con enfermedades cardiovasculares y enfermedades pulmonares que lo van a llevar a la muerte. Y ese debemos de entenderlo y debemos ser promotores de la prevención, promotores de que la gente no fume y obviamente lo que más nos importa es que los médicos no fumen. Ya hemos comentado la expectativa de vida es mayor en los pacientes no fumadores que en los fumadores y suspender el tabaquismo prolonga la vida. Si un paciente es fumador, hay que decirle, si cesas de fumar, si paras de fumar, vas a tener más posibilidades de llegar a vivir más años, 10, 9 o 10 años más, que es importante en la vida. El tabaquismo es una adicción crónica y por lo tanto es una droga totalmente permitida. Nadie se asombra de ver a una persona fumando, sea en la calle, sea en cualquier lado, prácticamente lo vemos como normal. Y eso es algo que se ha permeado a través de la sociedad. Ahora lo debemos de ver como anormal. Yo siempre he dicho que un paciente fumador, un paciente que tiene tabaquismo, es un paciente que tiene una enfermedad de adicción. Está enfermo, tiene una adicción crónica y él requiere estar fumando en forma continua y constante por su adicción a la nicotina y su adicción psicológica que tiene al tabaco. Y la pregunta que tenemos de hacerlo, ¿podemos ayudar a esta gente a dejar de fumar? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Y podemos hacerlo desde cosas muy simples como informarlo y educarlo. Que nuestra función como médicos es informar y educar acerca de lo que es dañino para la salud de los pacientes. Entonces, si ustedes interrogan a un paciente, la gran mayoría de los fumadores quieren dejar de fumar. La mayoría les va a contestar que sí, quiero dejar de fumar, pero bueno, nunca lo he intentado, pero creo que si lo intento lo voy a poder lograr. Es importante que sepamos que si un paciente quiere dejar de fumar, hay que apoyarlo y hay que ayudarlo a dejar de fumar. Si nosotros lo insistimos, estos pacientes pueden dejar de fumar y obviamente van a tener recaídas. La recaída no es un fracaso, es una recaída y podemos volverlo a intentar y volverlo a intentar y en alguno de los intentos que hagamos el paciente va a dejar de fumar. Los pacientes se dicen, no, yo conozco gente que ha dejado de fumar sin ayuda de nadie. Esto también existe, es cierto, pero es un porcentaje muy bajo de gente que un día dice ya no quiero fumar y deja de fumar y no vuelve a fumar en su vida. Son porcentajes bajos que verdaderamente sí existen. La mayoría de los fumadores que intentan dejar de fumar batallan para dejar de fumar y recaen la mayoría de estos. Por lo tanto, es importante saber que no porque recayó está perdido. Podemos estar haciendo intentos y en algunos de esos intentos va a ser exitoso que el paciente deje de fumar. ¿Qué intervenciones podemos hacer? Podemos hacer intervenciones conductuales y farmacoterapia. ¿Cuál es la conductual? Informar, educar y estar caminando con el paciente para que el paciente deje de fumar. A veces decimos, ¿a poco si yo le comento a un paciente todo el daño que le hace el tabaco, lo voy a convencer de dejar de fumar? La respuesta es sí. Se han hecho estudios de una información de alguien sentado dándole a un paciente la información correcta y una información verdadera, directa de lo que le está causando el humo de tabaco. Hay gente que deja de fumar. Existe un porcentaje bajo de la gente, pero existe un porcentaje. No importa que sea bajo, lo que importa es que existe el porcentaje. Y si nosotros le informamos a la gente, ¿a quién?
a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros padres, que el tabaquismo le está provocando problemas serios y directo, que va a haber cáncer, ¿verdad? EPOC, se va a morir más joven. Entonces, toda esa información es efectiva para dejar de fumar. Pero también tenemos farmacoterapia, que usamos medicamentos para que el paciente sea una ayuda para dejar de fumar, y ninguna cosa invalida la otra. Hay que informarlo, hay que educarlo y podemos darle farmacoterapia. Yo sí soy de la gente que pensamos que todo paciente fumador que intenta dejar de fumar, hay que darle algo de farmacoterapia. Nuestros pacientes requieren tener farmacoterapia, pero no dejarlo en forma solo, porque si lo dejamos solo va a fracasar y entonces el paciente va a pensar que no hay nada que lo pueda ayudar. Hay que ser conscientes de que el paciente requiere apoyo, requiere información, requiere educación, requiere seguimiento y requiere también controlar sus medicamentos para que el paciente tenga éxito en el abandono del tabaco. ¿El médico de primer contacto deberá de motivar el abandono a todo paciente fumador? Claro, dentro de la historia clínica existe un rubro donde dice, ¿fuma usted? No, si fumo. ¿Cuánto fuma? Tanto. Y entonces a veces lo único que hacemos es dejarlo en el expediente. Y no, tenemos que motivar a ese paciente a dejar de fumar. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues preguntar si fuma, darle un consejo, asesorarlo, asistirlo y hacer arreglos con el paciente para que deje de fumar. Y entonces, esas son las 5 A's que se han hecho en programas de dejar de fumar, y nosotros tenemos que hacerlo en todo paciente fumador. Si lo hacemos, a veces la gente dirá, ¿a poco si yo aconsejo, ¿verdad? Si yo hago la historia clínica y lo pongo al paciente, esto va a funcionar? El consejo sí debe ser claro, enfático y personalizado. Debemos de preguntar y documentar cuál es el estatus fumador en el paciente que tenemos en cada visita. Incluirlo como si fuera un signo vital. Yo siempre he pensado que es una enfermedad, es un signo vital, es algo que le está quitando la vida y debemos de tomarlo como algo muy importante. Y entonces nosotros debemos de aconsejar al paciente. El consejo debe ser claro, enfático, personalizado, para que el paciente sea alguien que sea receptivo y esté entendiendo lo que le estamos diciendo. Un consejo breve, vean ustedes, de 5 minutos que le dediquemos al paciente puede ser útil para que el paciente deje de fumar. Se han hecho estudios y se ha demostrado que entre el 5 y el 10% de los pacientes que son bien aconsejados pueden dejar de fumar. No es nada despreciable, el porcentaje. Por lo tanto, tenemos que hacerlo. Hay que evaluar si quiere dejar de fumar o no. Porque queriendo dejar de fumar es difícil, sin querer dejar de fumar, la verdad es prácticamente imposible. Hay que evaluar también su nivel actual de dependencia a la nicotina, ¿verdad? Hay que saber si ha querido dejar de fumar o no ha querido dejar de fumar. Esa es una evaluación que hacemos cuando estamos aconsejando al paciente para saber su grado de dependencia a la nicotina. Existe este test de Fagerström modificado, que es muy sencillo. ¿Cuánto tiempo pasa entre que se levanta y fuma su primer cigarrillo? Encuentra difícil no fumar en lugares en los que está prohibido. ¿Qué cigarrillo le desagrada más dejar de fumar? ¿Cuál no quiere dejar de fumar? ¿Cuántos cigarrillos fuma al día? ¿Fuma con frecuencia en las primeras horas de la mañana al levantarse, el resto del día? Y fuma aunque esté tan enfermo, que esté tirado en cama y que siga fumando. Todas estas preguntas hay que hacerlas bien para poder establecer qué tanta dependencia tiene el paciente de la nicotina. Si tiene mucha dependencia de la nicotina, obviamente tenemos que apoyar a este paciente, y este es en el test de la evaluación. Tenemos que asistirlo porque sabemos que va a tener síndrome de abstinencia y hay que decirle que tiene síndrome de abstinencia. Hay que estar pensando que va a desear fumar y va a estar un poquito irritable, y entonces hay que saber atenderlo.
Hay gente que se deprime por dejar de fumar y eso hace que el paciente vuelva a agarrar el tabaco. Hay que aconsejarlos bien en esto. Y hay un dato importante, sobre todo para las mujeres, que sí existe una ganancia de peso cuando el paciente deja de fumar. Por eso es importante, sobre todo en las mujeres, una buena dieta, recomendar actividad física, que hagan ejercicio al momento en que están dejando de fumar. Eso ayuda a que no ganen peso y ayuda también para que el paciente deje de fumar. Y bueno, establecer un plan de seguimiento en la consulta, saber si recuerda todos los beneficios del cese del tabaco y hay que ver qué medicamentos toma porque dependiendo de los medicamentos hay que ajustar la dosis de medicamentos. ¿Qué ayudas tenemos? Obviamente terapia de reemplazo con nicotina, que es darle nicotina al paciente bien dosificada. El problema que hemos tenido en nuestro país es que se vende en forma indiscriminada en las farmacias y de esa manera es muy difícil que el paciente, si no tiene una asesoría médica, llegue a este punto. Por lo tanto, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que si vamos a darle terapia de reemplazo, nosotros la debemos de controlar y decirle cómo utilizarla. Puede ser nicotina rápida, de acción puede ser inhalada, puede ser por pequeñas pastillas, puede ser por parches, puede ser por sprays nasales. Hay diferentes formas de aplicar la nicotina, pero obviamente hay que saber que el paciente no debe de estar utilizando tabaco al momento que está utilizando la nicotina, porque entonces elevaríamos el daño por nicotina. ¿El reemplazo con nicotina funciona? Sí, ayuda. Los pacientes pueden dejar de fumar y hay diferentes acciones. Acción lenta, que son parches cutáneos. Acción rápida, goma de mascar, inhalador, spray nasal y grajeas. ¿Verdad? Y hay que dársela a todos los pacientes que tengan una alta evidencia de que tiene dependencia de la nicotina. ¿Verdad? Entonces, con la terapia de reemplazo de nicotina hay una evidencia franca de que obviamente aumenta para que tengamos pacientes que les ayuda a dejar de fumar. Tenemos también medicamentos. Uno de ellos es el bupropión, que el nombre comercial es Wellbutrin. Es un antidepresivo y se utilizó en pacientes con depresión y vio que tenía efecto en dejar de fumar y es un buen efecto en una terapia combinada entre el bupropión y la terapia de reemplazo con nicotina, aumenta la capacidad del paciente para dejar de fumar. Existen otros medicamentos que es la vareniclina, que es un medicamento agonista selectivo del receptor nicotínico y es más efectivo que el anterior, aumenta la posibilidad de abstinencia y obviamente había un punto que decía que aumentaba el riesgo coronario. En la actualidad se piensa que no hay esto. También había de que estos medicamentos aumentaban el índice de suicidio. También se ha demostrado que es totalmente falso y por lo tanto se puede usar la vareniclina, ¿verdad?, que es el Champix o el Wellbutrin junto con nicotina para ayudar al paciente a dejar de fumar y funcionan efectivamente siempre y cuando sean utilizados con consejo médico y con seguimiento médico. Cuando los dejamos que los vayan y los compren solamente a la farmacia, vamos a tener una gran falla con este uso de medicamentos. Y probablemente ustedes encontrarán pacientes que le dicen, ya lo usé y no me sirvió. Sí, lo utilizaron de una manera incorrecta. Por lo tanto, tendremos que sí funciona, la terapia de combinación es muy efectiva y obviamente hay recomendaciones que el paciente no vaya a fumar, no vaya a lugares donde se fuma y una serie de cosas que tenemos que evitar en este paciente porque si va a los lugares donde se fuma, pues obviamente va a volver a caer. Existen muchas terapias alternativas que se han estudiado y la verdad no funcionan efectivamente porque un programa de ayuda para dejar de fumar no se mide al terminar el programa, se mide a los 6 meses y al año. ¿Cuántos pacientes que entraron en un programa a los 6 meses siguen sin fumar y cuántos al año siguen sin fumar? Los mejores programas andan entre un 30 y 40%, por lo tanto un porcentaje alto recae. Pero si recae y entra de nuevo al programa, cada vez que entran en un programa tienen mayor capacidad de poder dejar de fumar y
y por lo tanto lo único que ha demostrado son estos programas que hemos mencionado anteriormente, y los demás programas no han demostrado científicamente que funcionen. Y la novedad actual que tenemos es el cigarrillo electrónico, el vapeador, ahora le llaman vapear. Al principio se pensó que era algo inofensivo, que era algo que podía funcionar. En la actualidad estamos en contra del cigarrillo electrónico. ¿Por qué? Porque está induciendo a pacientes muy jóvenes a fumar. Empiezan con cigarrillo electrónico y terminan con el tabaco. Y además, el uso del vapor que entra a la vía aérea no es inofensivo. Cada vez hay más casos reportados de daño a la vía aérea, de asma, de broncoespasmo y de lesión difusa pulmonar por el uso del cigarrillo electrónico. Por lo tanto, nosotros estamos en contra del cigarrillo electrónico y esto creemos que no es un método que se deba de aprobar porque está produciendo más daño que beneficio. Bueno, creo que con esto podamos, por un panorama general de lo que es el tabaco, de lo que es el daño por el tabaco y de lo que nosotros podemos hacer con los pacientes que estén en este proceso del tabaquismo, y todos nosotros como médicos debemos de ser enemigos del tabaco y luchar en contra de él. Muchas gracias.